La ciudad amanecía bajo un cielo de acero, cubierto por nubes bajas que parecían presagiar no solo una tormenta, sino también un desastre inminente. El aire estaba inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera congelado con la temperatura que, según los noticieros, descendía peligrosamente por debajo de los 30 grados bajo cero. Las autoridades rogaban a la población que no saliera salvo emergencia, que se mantuvieran las ventanas cerradas, que se cuidaran del frío como si fuera un enemigo invisible, mortal. Pero en el corazón de la ciudad, en un penthouse ubicado en el piso 32 de una de las torres más exclusivas, se desarrollaba un drama que el frío no podía igualar en crueldad. Emilia Robles observaba desde la gran ventana panorámica de su sala principal. La ciudad, cubierta de nieve, le parecía ajena, distante, casi irreal. Detrás de ella, en el comedor, un abogado leía un documento en voz baja pero firme. A su derecha, su hijo Tomás se mantenía de pie, con la espalda rígida, el rostro severo. A su izquierda, su hija Lucía miraba al suelo, incapaz de sostenerle la mirada. Por decisión conjunta de los titulares actuales del bien inmueble registrado bajo el número 4928-C, y según lo estipulado en la cláusula 14, inciso B, del documento de transferencia de patrimonio familiar, firmado en fecha del 15 de octubre, se solicita el desalojo voluntario de la señora Emilia Robles en un plazo no mayor a 24 horas. Leyó el abogado sin alterar el tono. Emilia no parpadeó. El té frente a ella ya se había enfriado. Su rostro, perfectamente maquillado, no mostraba emoción alguna. Solo una leve rigidez en la mandíbula revelaba el impacto, porque aunque lo había presentido durante semanas, las conversaciones evasivas, las visitas con abogados, la brusca interrupción de los depósitos mensuales. Nunca imaginó que sus propios hijos la despojarían del hogar que ella misma había construido. ¿Tiene alguna objeción, señora Robles?, preguntó el abogado. Ella lo miró como si lo viera por primera vez, luego giró la cabeza hacia Tomás. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Tomás asintió sin hablar. ¿Y tú, Lucía, también? Lucía tragó saliva. Mamá, esto no es fácil para nosotros tampoco, pero tú sabes que ya no puedes vivir aquí sola. El mantenimiento, los costos... Esto es lo mejor para ti, añadió Tomás. Ese penthouse ya no es adecuado para una mujer de tu edad. Es demasiado. Emilia no respondió de inmediato. Se levantó con lentitud, caminó hasta la ventana y apoyó una mano en el cristal frío. Recordó el día que compró ese departamento. Fue 20 años atrás, después de la muerte de su esposo. Vendió la casa antigua, cobró una póliza de seguro y decidió invertirlo todo en un lugar donde pudiera criar a sus hijos con dignidad y seguridad. Ella había elegido cada detalle: los ventanales, los pisos de madera oscura, las lámparas colgantes. Era su refugio, su logro, su símbolo de perseverancia, y ahora los mismos hijos que había criado con esmero, con sacrificio, con ternura, se lo arrebataban en nombre de la lógica financiera. Emilia volvió a sentarse. No tenía lágrimas, no tenía gritos, solo una quietud devastadora que se extendía como una grieta silenciosa por dentro. Entonces, dijo con voz serena, ¿me están echando? No es así, dijo Lucía. Es por tu bien. Vas a estar más cómoda en un lugar más accesible. Ya elegimos uno, agregó Tomás, deslizando sobre la mesa una carpeta. Emilia no la abrió. ¿Y qué pasará con mis cosas? Mandaremos a empaquetar lo necesario, dijo Tomás. El resto será almacenado o donado. Podemos encargarnos de todo. No te preocupes. Qué amables, murmuró Emilia. El abogado le extendió un documento.
Solo falta su firma para confirmar la recepción del aviso. Emilia tomó la pluma con lentitud. La sostuvo unos segundos. Luego firmó sin mirar. «Gracias por su tiempo», dijo el abogado, cerrando la carpeta. Los hijos se despidieron con besos fugaces en la mejilla. No hubo abrazos, no hubo disculpas, solo prisa por cerrar el capítulo. Cuando la puerta se cerró, Emilia permaneció inmóvil por largos minutos. Luego se levantó. Caminó por última vez cada rincón del penthouse. Tocó las paredes como si quisiera absorberlas. Entró en su habitación, abrió la caja de madera donde guardaba recuerdos y sacó un llavero dorado, antiguo, con una letra B grabada. Lo sostuvo entre los dedos y sonrió apenas. Horas después, una camioneta la esperaba abajo. El portero la ayudó a subir la maleta. Nadie más vino a despedirla. El chofer contratado por sus hijos la llevó por calles heladas, cubiertas de hielo, hasta un edificio envejecido en un barrio periférico. Subió sola 3 pisos por una escalera resbaladiza. El departamento era oscuro, con olor a encierro. Encendió la luz, titiló y se apagó. No había calefacción. Colocó su maleta en el suelo. Se sentó en el único sofá disponible y por primera vez en años lloró en silencio. Pero no lloró por tristeza, lloró por traición, por injusticia, por incredulidad. Y mientras el viento golpeaba las ventanas como una advertencia, Emilia metió la mano en su abrigo y apretó con fuerza aquella llave dorada. «Ustedes creen que me dejaron sin nada», susurró, «pero yo aún tengo la llave». Esa noche, Emilia no durmió. El frío era implacable. No importaba cuántas mantas encontrara en el armario del pequeño apartamento, ninguna podía contrarrestar la falta de calefacción. Sus manos temblaban, sus pies se entumecían, pero su mente estaba lúcida, más que nunca. Pensaba en todo, en cómo llegó hasta allí, en cada sacrificio, en cada mentira que sus hijos habían utilizado para justificar su expulsión. Recordó la vez que Tomás le pidió firmar unos papeles para agilizar la herencia y cómo Lucía había insistido en que era solo un trámite. Recordó su duda, su intuición, su temor, pero también recordó el cansancio, la presión, la necesidad de confiar. Al amanecer, cuando la luz gris comenzó a filtrarse por la ventana, Emilia se puso de pie. Se vistió con el abrigo más grueso que tenía, colocó su sombrero de lana y metió la llave dorada en el bolsillo. Salió sin decir a dónde iba. Caminó con paso lento pero seguro por las calles cubiertas de nieve. Tomó un colectivo, luego otro. Nadie le prestó atención. Solo era una anciana más con el rostro cansado. 1 hora después llegó a un barrio diferente, no lujoso, pero acogedor. Caminó hasta una casa modesta con rejas antiguas y una puerta de madera maciza. Sacó la llave. Encajó perfectamente. La puerta se abrió con un crujido suave. Entró. El lugar estaba limpio, aunque visiblemente sin uso desde hacía meses. Polvo en los estantes, cortinas cerradas, pero todo intacto. Era una casa que había comprado en secreto, muchos años atrás, a nombre de una vieja sociedad anónima. Había sido su plan B, un refugio para cuando las cosas fueran demasiado. Nunca pensó que lo necesitaría realmente, hasta ahora. Encendió la estufa a gas. Funcionaba. La casa comenzó a calentarse. Puso agua a hervir, preparó té. Se sentó en un sillón mullido, cubierto por una tela que quitó con cuidado. Exhaló profundamente. «Ahora sí», susurró. «Ahora empieza lo bueno». Emilia no era una víctima, era una estratega, una mujer que había vivido lo suficiente para entender que la justicia rara vez llega sola. Hay que invocarla, construirla y a veces esperarla en silencio. Durante los días siguientes, Emilia reorganizó la casa.
Limpió cada rincón con esmero, como si estuviera purificando algo más que polvo. Reabasteció la despensa, contactó a viejos conocidos en el barrio y restableció la conexión eléctrica y de Internet con documentos que aún conservaba. Su plan comenzó a tomar forma. Una tarde se sentó frente a su vieja laptop, encendió la máquina, revisó cuentas bancarias ocultas, criptomonedas que había empezado a estudiar por curiosidad hacía unos años y una libreta con números que no tocaba desde hacía décadas. Estaba preparada, no para vengarse, sino para recuperar su poder, su dignidad, su historia. Mientras tanto, Tomás y Lucía pensaban que su madre estaba recluida en el departamento barato, sin recursos, sin voz, que pronto olvidarían el incidente y vivirían cómodamente en el penthouse que ya estaban redecorando. Habían contratado a un diseñador, cambiado los muebles, incluso organizado una fiesta exclusiva para anunciar su nueva etapa de vida. Ni imaginaban que su madre había activado algo mucho más grande. Emilia comenzó a escribir, no un diario ni un correo, sino una serie de cartas a medios de comunicación, a abogados viejos que le debían favores, a una ONG de protección al adulto mayor. En cada carta contaba su historia con precisión, sin victimismo, pero con detalles demoledores. Los contratos, las manipulaciones, la traición. No pedía ayuda, solo compartía la verdad. Sabía que la verdad bien contada era el arma más poderosa. También contrató discretamente a un investigador privado. Le pidió documentos, fotografías, grabaciones, lo necesario para probar que sus hijos habían utilizado su confianza para firmar bajo engaños. No necesitaba recuperar el penthouse, necesitaba demostrar que, incluso después de ser arrojada al frío, todavía tenía las llaves no solo de una casa, sino de su propia historia. Una noche, mientras bebía té junto al fuego, escribió la última línea de una carta que enviaría a un periodista de renombre. A veces, para ver el alma de tus hijos, necesitas perder tu hogar. Pero cuando ellos crean que te han enterrado, recuerda, eres semilla. Emilia se recostó, cerró los ojos. Afuera, el viento seguía azotando la ciudad. Pero en su casa cálida, el invierno ya no dolía, porque sabía que, tarde o temprano, la primavera llegaría. La llave dorada brillaba tenuemente bajo la luz cálida del atardecer. Emilia la sostenía entre los dedos como si fuera un relicario, un símbolo de resistencia, una respuesta silenciosa al desprecio que había sufrido. Esa pequeña pieza de metal no solo abría una puerta física, sino también un pasaje al pasado, a secretos que ella había guardado durante décadas por precaución y ahora se convertirían en su mayor fortaleza. Desde que se instaló en la casa escondida, una propiedad registrada bajo una empresa que ni sus hijos conocían, Emilia se movía con la cautela y estrategia de una ajedrecista experta. Cada movimiento estaba calculado, no improvisaba, no reaccionaba, actuaba. Y el primer gran paso de su estrategia comenzó cuando decidió utilizar aquella llave no solo para refugiarse, sino para reescribir su historia desde las sombras. El lugar, aunque modesto en apariencia, estaba lleno de recursos. Emilia lo había adquirido en efectivo cuando aún trabajaba como asesora legal para una firma internacional. Fue en un momento de intuición, de esos que nacen sin explicación lógica, pero que terminan salvando una vida entera. Había decorado el espacio con sobriedad, lo mantenía en secreto absoluto y solo una vez cada 2 años enviaba a alguien de confianza a hacer mantenimiento. Nadie sabía que ese lugar existía, nadie, salvo ella. El interior de la casa era una mezcla de calidez y estrategia. Había libros apilados en cada estante, una radio antigua con conexión satelital,
una red privada de Internet que había instalado para poder navegar sin dejar rastro y varias cajas de documentos. En una de ellas estaba guardado su verdadero tesoro, copias certificadas de todas las escrituras que firmó a lo largo de su vida, audios grabados en reuniones familiares, copias de correos electrónicos que sus hijos creían borrados para siempre y una carpeta rotulada como Plan. V de verdad, V de victoria, V de volver. La carpeta Plan Bumbo era mucho más que un conjunto de papeles. Era el resultado de años de observación, de intuición entrenada, de experiencia. Emilia la había comenzado en secreto luego de una conversación que tuvo con Tomás una década atrás, cuando él insinuó por primera vez la posibilidad de optimizar la propiedad familiar. Aunque en ese momento fue solo un comentario vago, Emilia entendió la semilla que se sembraba. Desde entonces había reunido evidencia, había creado cuentas separadas, había instruido a un par de antiguos colegas de confianza para que actuaran en su nombre si ella desaparecía. Sabía que confiar completamente en nadie era su única garantía de libertad. Su hija Lucía, tan dulce de niña, se había endurecido con los años. Su ambición, disfrazada de racionalidad, la había convertido en una ejecutora implacable. Y Tomás, siempre obsesionado con el poder, se había vuelto calculador, frío, con una capacidad inquietante para la manipulación emocional. Esa noche, sentada frente al fuego, Emilia extendió todos los documentos sobre la mesa. Hizo una lista con 4 columnas: activos ocultos, aliados potenciales, riesgos legales y canales de comunicación. Luego, comenzó a escribir correos. Usó una cuenta cifrada. Los destinatarios eran nombres antiguos: una jueza retirada que le debía un favor, un periodista que ella había protegido de un escándalo, una secretaria judicial que ahora trabajaba en una ONG de mujeres mayores. En cada mensaje, Emilia relató los hechos con precisión quirúrgica. Contó cómo sus hijos le hicieron firmar papeles con cláusulas ocultas, cómo disfrazaron la traición bajo discursos de cuidado, cómo se apropiaron legalmente de algo que ella construyó desde cero. No pidió compasión, pidió justicia, pidió observación, que alguien más supiera, que alguien más mirara. En paralelo, activó una red de contactos en el sector inmobiliario. Su objetivo: saber qué movimiento harían Tomás y Lucía con el penthouse. Sospechaba, y no se equivocaba, que ya planeaban venderlo. A través de un nombre ficticio, recibió información confidencial. Los agentes estaban mostrando la propiedad a compradores internacionales, ocultando que el lugar había sido heredado de forma cuestionable. Emilia sonrió, porque tenía una carta más bajo la manga. Entre los documentos que Emilia había conservado celosamente, había uno en particular que tenía más valor que cualquier escritura o testamento. Se trataba de una cláusula hipotecaria de 10 años atrás, firmada por ella y registrada en una notaría secundaria. Esta cláusula, aunque desconocida por sus hijos, aún era legalmente vinculante y colocaba una limitación de uso sobre la venta del penthouse, vinculada a una donación fiscal. En términos simples, ningún comprador podría adquirir la propiedad sin que ella lo aprobara formalmente. Había dejado aquella cláusula como una precaución, una de esas trampas legales que solo una mente entrenada podía imaginar y ejecutar. Sabía que sus hijos, confiados, jamás revisarían todos los archivos antiguos. El ego los cegaba, y el ego, pensaba Emilia, es el mejor aliado de quien espera en las sombras. Con esa pieza en su poder, redactó una carta final, dirigida al agente inmobiliario encargado de la venta del penthouse, con copia al notario. En ella,
Adjuntó la cláusula, los registros y un aviso. Cualquier intento de venta sin su firma constituiría un delito penal por omisión de restricciones contractuales. El correo fue enviado desde un bufete legal que aún la reconocía como asesora honoraria. La reacción no tardó en llegar. A los 2 días, su teléfono de línea privada sonó. Era Tomás. «¿Mamá? ¿Qué es esto que estás haciendo?». Emilia respondió con la misma calma con la que lo había criado. «Solo estoy usando mis derechos, Tomás. Es lo mínimo que me queda. Estás complicando las cosas. Ya habíamos hecho planes». «Tú hiciste planes. Yo solo me aseguré de que no olvidaras de dónde vienes». Hubo un silencio largo. Luego, la llamada se cortó. Emilia se quedó mirando el auricular. No sentía rencor. Sentía firmeza. La llave dorada había abierto mucho más que una casa. Había abierto un portal hacia una nueva Emilia. Una que ya no callaría. Una que empezaba a saborear el poder de la verdad. Esa noche, Emilia encendió una vela frente al espejo. No era un ritual. Era una costumbre antigua que había heredado de su abuela. Mirarse a los ojos cuando el mundo parecía perder la forma. Observó su reflejo, las arrugas, los ojos cansados pero intensos. Pensó en quién había sido, madre, esposa, profesional, amiga, invisible. Y pensó también en quién era ahora, testigo, estratega, sobreviviente. Dueña de su silencio, sí, pero también de sus palabras. Esa dualidad, la mujer que callaba y la mujer que hablaba, se reconcilió en esa habitación caliente mientras fuera el mundo seguía congelado. Las semanas siguientes, la tensión creció. Emilia no contestaba las llamadas de Lucía, ni respondía a correos. Los rumores comenzaron a circular entre los contactos profesionales de sus hijos. ¿Sabías que la madre aún tiene control sobre el penthouse? Parece que la señora Robles tiene grabaciones de las reuniones familiares. Alguien en la Corte Suprema mencionó que Emilia está preparando algo grande. Y era cierto. Desde su pequeño escritorio, Emilia estaba redactando una crónica. No solo una historia personal, sino una denuncia estructurada sobre cómo las personas mayores son despojadas por sus propias familias en nombre de la eficiencia. La enviaría a medios nacionales. Ya tenía un título: Llaves que no se oxidan. Cuando colocó el punto final en el documento, supo que el tiempo del silencio había terminado. Ahora ella tenía la llave, sí, pero no solo de una casa, tenía la llave de la narrativa. Y eso era más poderoso que cualquier penthouse en el mundo. Cuando Tomás y Lucía recibieron la notificación legal que bloqueaba temporalmente la venta del penthouse, el impacto fue inmediato. Aquella cláusula que creían enterrada bajo viejos contratos había vuelto a la superficie con la fuerza de una marea legal imposible de detener. El agente inmobiliario, alarmado por la amenaza de litigio, detuvo de inmediato cualquier proceso de negociación, congelando las reuniones con potenciales compradores internacionales. Para los hermanos, esto no solo era una pérdida económica, era una humillación. Tomás, furioso, se encerró durante días en su despacho. Revisó documentos, llamó a abogados, presionó al notario que había supervisado la firma del traspaso. Lucía, más ansiosa que molesta, intentó comunicarse con su madre por todos los medios posibles. Emilia no respondió ni una sola llamada. Mientras tanto, en su refugio, Emilia observaba todo con una mezcla de serenidad y determinación. Sabía que el momento de actuar había llegado. Redactó una carta formal a la Comisión de Defensa de los Derechos del Adulto Mayor. Expuso los hechos: la manipulación emocional, la desinformación durante la firma de los documentos, la expulsión en pleno invierno, la maniobra económica que pretendía dejarla sin hogar.
Acompañó la denuncia con copias de grabaciones, capturas de pantalla de conversaciones y una cronología detallada. La carta fue recibida con interés y, en cuestión de días, abrió un expediente que despertó inquietud en la esfera legal. A la par, Emilia contactó a un periodista de investigación del diario más influyente de la ciudad. Su historia le fascinó. Mujer de 68 años, es despojada de su patrimonio por sus propios hijos y revela la red de engaños detrás de un penthouse de lujo. Se pactó una publicación anónima inicial, sin mencionar nombres, pero con detalles lo suficientemente potentes como para levantar polémica. El artículo salió un lunes a las 6 de la mañana y para las 8 ya era tendencia nacional. En el penthouse, Tomás recibió una avalancha de mensajes. Su nombre no estaba allí, pero los detalles eran inconfundibles. Lucía fue abordada por colegas que la miraban con una mezcla de lástima y repulsión. Los vecinos del edificio, al leer la nota, comenzaron a hablar. Algunos, que siempre habían sospechado de la frialdad con que trataban a su madre, ahora lo comentaban abiertamente en redes. La reputación de los Robles comenzó a desmoronarse como una estructura mal cimentada, pero lo más poderoso aún estaba por llegar. Una cadena televisiva de alcance nacional decidió investigar más a fondo. Localizaron el edificio, el agente inmobiliario, incluso al abogado que había presenciado la firma de la sesión. La presión mediática escaló. Emilia, desde su rincón protegido, aceptó dar una entrevista en la que no se mostraría su rostro. Contó su historia con voz firme, sin dramatismo, solo con la fuerza de los hechos. Esa noche, medio país conoció su relato. ¿Tomás explotó? «Nos está destruyendo públicamente», gritó durante una videollamada con Lucía. «Nos lo merecemos», respondió ella, finalmente con una grieta de culpa. El penthouse se convirtió en un símbolo. No era solo un bien raíz, era el epicentro de un debate nacional sobre la desprotección de los ancianos. Organizaciones civiles comenzaron a citar el caso Robles como ejemplo. Se propuso incluso una nueva ley para proteger a personas mayores de manipulaciones familiares en procesos de cesión de bienes. Y, sin que Tomás ni Lucía lo supieran, un viejo socio de Emilia, uno de los fundadores del grupo que ella asesoró legalmente por décadas, compró discretamente el 25% de la empresa que ahora figuraba como dueña del penthouse. Gracias a una cláusula de coadministración, eso le daba derecho a intervenir en las decisiones patrimoniales. Un viernes por la tarde, Emilia recibió una carta, una invitación formal a una mediación. Tomás y Lucía proponían un acuerdo, querían evitar el juicio, querían frenar la sangría mediática, querían negociar. Emilia los hizo esperar una semana antes de responder. Cuando finalmente lo hizo, escribió solo una frase: «Yo no negocio mi dignidad. Nos vemos en la corte». La sala de audiencias número 4 del Palacio de Justicia estaba completamente llena. Era inusual para una causa civil de familia, pero la atención mediática que había generado el caso Robles transformó aquella audiencia en un evento nacional. Cámaras de televisión se agolpaban fuera del edificio, periodistas hacían transmisiones en vivo desde la escalinata, y la policía judicial debió reforzar la seguridad para evitar interrupciones. Dentro de la sala, Emilia Robles entró acompañada de su abogado, un hombre de cabello blanco y porte sobrio, que había sido su compañero en causas laborales durante 20 años. Caminó con elegancia, con la espalda erguida y la mirada serena. Llevaba un abrigo gris perla y una bufanda de seda. No mostró una sola señal de debilidad. Sus pasos sonaban firmes sobre el mármol. En el otro extremo,
Tomás y Lucía ocupaban sus asientos junto a un equipo de abogados jóvenes y agresivos. Vestían de negro. Evitaban mirar a su madre, no por vergüenza, sino por estrategia. El juicio no sería solo legal, sería emocional, simbólico, mediático. Y ellos lo sabían. La jueza, una mujer de rostro severo y voz templada, dio inicio a la sesión. Caso número 4, 1225-F. Emilia Robles contra Tomás y Lucía Robles. Se inicia audiencia preliminar para la revisión de actos jurídicos celebrados bajo posible manipulación emocional y abuso de confianza. Emilia mantuvo la calma mientras el abogado de sus hijos hacía su presentación. Lo intentaron todo, describirla como mentalmente inestable, emocionalmente vulnerable. Incluso insinuaron que había aceptado firmar voluntariamente en un estado de deseo de liberarse de responsabilidades. Cuando llegó el turno de la defensa, su abogado se levantó, sacó un documento y lo colocó sobre la mesa. Señoría, esta es la cláusula que demuestra que la señora Robles fue manipulada. El contenido le fue ocultado. Tenemos grabaciones de las conversaciones previas, informes psicológicos que demuestran que no estaba al tanto de las consecuencias y testigos que confirman la presión familiar. Pero más allá del derecho, este caso es una cuestión de valores. La jueza asintió. Puede continuar. Y entonces Emilia habló. Se levantó lentamente, tomó el micrófono y comenzó. No estoy aquí por el penthouse. Estoy aquí porque me arrojaron al frío, porque mis hijos, a quienes crié con todo lo que tenía, decidieron que ya no era útil. Me dijeron que era mejor estar cuidada en otro lugar. Pero ese lugar no tenía calefacción, no tenía vida, no tenía respeto. No lo hicieron por mí, lo hicieron por dinero. La sala quedó en silencio. No busco venganza, busco que se sepa, que ningún anciano más firme un documento sin leerlo, que ninguna madre más sea despojada en nombre de la eficiencia. Ellos no esperaban que yo tuviera la llave, pero la tenía. La tengo. Tomás apretó los puños. Lucía agachó la cabeza. Lo que me duele no es haber perdido un departamento, es haber visto en sus ojos que yo ya no importaba, que lo que fui, lo que di, lo que sacrifiqué, se había vuelto irrelevante. Un murmullo recorrió la sala. La jueza pidió orden y suspendió la audiencia para deliberar. Horas después, al retomar, su decisión fue clara. Se revocaba la cesión patrimonial, se iniciaría una investigación penal por abuso de confianza y se emitía una orden de restricción para evitar represalias. Emilia ganó. Pero más allá del fallo, lo que ganó fue el respeto de todos, del país, de sí misma. Tras la sentencia judicial que restableció su propiedad sobre el penthouse y reconoció públicamente la manipulación ejercida por sus hijos, Emilia regresó a su refugio sin una sonrisa. El frío del invierno aún persistía, pero el clima ya no era su enemigo más grande. Lo era el silencio, el que habitaba entre las paredes de su nueva casa y el que quedaba suspendido en el aire cada vez que recordaba la traición. A pesar del apoyo social, de los medios, de las asociaciones de adultos mayores que la aclamaban como un símbolo de resistencia, Emilia se sentía sola, profundamente sola. Los días siguientes a la sentencia fueron contradictorios. Por un lado, su nombre se volvió sinónimo de fortaleza. Recibía flores, cartas, correos de mujeres de todo el país, personas que habían sufrido lo mismo, que encontraban en ella una guía, una voz, una posibilidad. Pero, por otro lado, Tomás y Lucía iniciaron una campaña sutil de desprestigio. No atacaban directamente, pero filtraban rumores, que Emilia estaba enferma, que había exagerado, que manipulaba a la prensa, que no estaba en sus cabales.
uno de los canales de televisión, el mismo que la había entrevistado al principio, fue contactado por una fuente anónima que ofrecía documentación médica falsa sobre supuestos tratamientos psiquiátricos de Emilia en el pasado. No prosperó, pero el daño ya estaba hecho. El precio del silencio se revelaba ahora en forma de calumnias. Emilia se mantuvo firme, pero el peso emocional la obligó a recluirse aún más. Comenzó a escribir un diario, no para publicarlo, solo para entender su dolor. Cada noche, junto a la estufa, escribía durante horas, frases como «me arrojaron al hielo, pero no me rompí» o «la dignidad no se hereda, se defiende». Una tarde, recibió una visita inesperada. Era una joven periodista, Clara, que decía no querer publicar su historia, sino escucharla. Emilia aceptó. Hablaron durante 4 horas. Clara no llevó grabadora, solo un cuaderno. Al final, Emilia le preguntó: «¿Por qué viniste?». Clara respondió: «Porque mi abuela murió en silencio, y creo que si alguien como usted habla, muchas otras no tendrán que callar». Emilia cerró los ojos después de que Clara se marchó. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la paz. No porque el conflicto hubiera terminado, sino porque, por un instante, se sintió comprendida. Esa noche durmió sin sobresaltos, pero la calma duró poco. A los 3 días, un auto estacionó frente a su casa. Un hombre bajó y dejó un sobre bajo la puerta. Emilia lo encontró por la mañana. Dentro había una fotografía, ella y su esposo, en una cena de aniversario hace más de 30 años, y una nota: «Todo lo que amas puede desaparecer en un suspiro». No había firma, fue la primera amenaza directa. El abogado de Emilia recomendó iniciar acciones legales por acoso, pero ella se negó. Sabía que era una provocación, una forma de hacerla tambalear, de arrastrarla a una nueva batalla. Decidió cambiar las cerraduras, instalar cámaras y notificar a las autoridades, pero no respondió a la provocación. Mientras tanto, Tomás intentó contactarla a través de terceros. Envió a un ex socio a hablarle, luego a un primo lejano, todos con el mismo mensaje: «Quieren conversar, arreglarlo sin más escándalos». Emilia no aceptó, no porque buscara venganza, sino porque entendía que el perdón sin arrepentimiento solo perpetúa el abuso. Además, había comenzado un nuevo proceso legal: solicitar la nulidad permanente de los poderes notariales que sus hijos habían obtenido en su nombre años atrás, para impedir futuros intentos de despojo. En paralelo, Emilia fue contactada por una universidad. Querían invitarla a hablar en un congreso sobre derechos patrimoniales de adultos mayores. Al principio dudó, no se sentía oradora, pero luego recordó a Clara y aceptó. Se preparó durante días, escribió cada palabra. El día del evento, subió al escenario vestida de blanco, con una carpeta en la mano, y dijo: «No estoy aquí porque haya ganado, estoy aquí porque hablé, porque cuando callamos, nos quitan todo, y cuando hablamos, pueden quitarnos el silencio, pero jamás la verdad». Las personas se pusieron de pie, aplaudieron durante minutos. Emilia lloró, no por debilidad, por alivio. Después del congreso, Emilia fue invitada a colaborar en la redacción de un proyecto de ley. La idea era clara: crear un marco legal que impidiera transferencias patrimoniales sin acompañamiento judicial obligatorio para adultos mayores. Aceptó sin dudarlo, no por revancha, por propósito. Durante semanas, trabajó con un equipo de juristas, psicólogos, activistas. Revisó cláusula por cláusula, aportó desde su experiencia. Su historia se volvió el caso testigo. El proyecto fue presentado en el Congreso y comenzó a ganar adhesiones. La prensa lo bautizó como la Ley Robles, pero en la intimidad Emilia seguía luchando. Cada noche,
Su casa permanecía iluminada por una sola lámpara. Dormía con sobresaltos. A veces soñaba que volvía al penthouse, pero no como propietaria, sino como sirvienta. Soñaba que Tomás le ordenaba limpiar, que Lucía la ignoraba. Se despertaba con el corazón en un puño. La terapia le ayudó. Comenzó a ver a una psicóloga especializada en víctimas de violencia familiar. Aprendió a nombrar lo que le hicieron: abandono, manipulación, violencia simbólica. Aprendió también a perdonarse por no haberlo visto antes, por haberse engañado creyendo que el amor filial era incondicional. Un día recibió una carta de Lucía, escrita a mano. Decía: sé que no puedo pedir perdón, pero quiero contarte mi parte. No para justificarme, sino para que algún día puedas entender lo que pasó. Emilia la leyó en voz alta, sola. Lloró, no por Lucía, por sí misma, por esa parte de su alma que aún esperaba un gesto. No respondió, no podía, pero guardó la carta. El precio del silencio, pensaba Emilia, no era solo lo que se perdía al callar, era también lo que dolía cuando finalmente uno empezaba a hablar, porque cada palabra abría una herida, pero también la dejaba respirar. Emilia comenzó a salir más, a caminar por el parque, a visitar cafés, a sentarse en la plaza con un libro. Algunas personas la reconocían, otras número, pero ella se sentía parte del mundo otra vez. El aislamiento que había elegido como escudo comenzaba a agrietarse. En una de esas salidas, conoció a Teresa, una mujer de su edad, viuda, jubilada del sistema judicial. Comenzaron a hablar, a compartir historias, se volvieron amigas. Teresa la invitó a un círculo de lectura. Emilia asistió. Allí, en una pequeña biblioteca de barrio, encontró un nuevo espacio de pertenencia. No necesitaba contar su historia, solo leer, comentar, reír. Su identidad ya no era la mujer del escándalo, era simplemente Emilia, pero el pasado no desaparece. Un día recibió un correo anónimo, era una grabación. Tomás en una fiesta privada, riendo con amigos, burlándose del juicio, diciendo: mi vieja se creyó heroína, pero todos sabemos que fue suerte de principiante. Emilia escuchó en silencio, no lloró, no se enojó, solo sintió un profundo y helado vacío. Borró el archivo y salió a caminar. Esa noche escribió en su diario: callé muchos años, luego hablé, me silenciaron otra vez, pero esta vez mi silencio no es resignación, es elección, porque aprendí que la dignidad no siempre necesita ruido para mantenerse viva. Y cerró el cuaderno. Al mes siguiente, la Ley Robles fue aprobada en el Congreso. Emilia fue invitada al acto, subió al escenario, recibió una medalla, dio un breve discurso. No busqué ser ejemplo de nada, solo quise que nadie más sintiera el frío del abandono. Gracias por convertir mi historia en una herramienta para otros. Aplaudieron, y esa noche, en su casa, Emilia encendió el fuego, sirvió té, y por primera vez en años respiró sin culpa. Sabía que el silencio seguiría acompañándola, pero ahora era un silencio distinto, no era un muro, era un abrigo. El fuego no siempre destruye, a veces revela. Así pensaba Emilia mientras observaba las llamas danzar en la chimenea de su casa, la misma que había sido su refugio durante meses. Era una noche tranquila, pero algo en el aire anunciaba cambio. Afuera, el viento traía el aroma de tierra húmeda, presagio de tormenta. Dentro, Emilia leía una carta que había recibido esa mañana, escrita con una caligrafía conocida, la de su nieta mayor, Abril, hija de Tomás. «Abuela», decía la carta, «papá no quiere que te escriba, pero yo necesito hacerlo. Mamá me contó todo, leí cosas, vi lo que dijeron de ti en la tele, y no entiendo por qué te fuiste. Te extraño, quiero verte». Emilia sostuvo la carta sobre su pecho.
Una mezcla de ternura, miedo y esperanza la atravesó. No esperaba esa voz, no esperaba una grieta en el muro, pero allí estaba, la semilla de algo nuevo. Decidió responder, con cautela, pero sin evasivas. Querida Abril, yo también te extraño. No me fui porque quise, me empujaron, pero aún tengo amor para dar si tú quieres recibirlo. Esa noche, por primera vez desde el juicio, Emilia se durmió sin insomnio, porque el fuego de la herencia, la verdadera, la emocional, no había muerto, solo necesitaba oxígeno. Durante los días siguientes, Emilia y Abril comenzaron un intercambio de cartas. La niña tenía apenas 14 años, pero su madurez sorprendía. Hacía preguntas directas, complejas. Quería saber qué había pasado realmente, por qué su padre nunca hablaba de la abuela, por qué en casa todo lo relacionado con Emilia era tratado como un secreto vergonzoso. Emilia, por su parte, eligió responder con honestidad, sin rencor, sin victimismo. Le explicó los hechos como una historia de decisiones difíciles, de errores humanos y de lecciones profundas. Nunca insultó a Tomás, nunca culpó a Lucía, solo mostró lo que ocurrió desde su perspectiva. Una tarde, Abril apareció en la puerta del refugio. ¿Puedo pasar?, preguntó. Emilia tembló. Su nieta era alta, delgada, con ojos idénticos a los de Lucía. Llevaba una mochila y una bufanda azul. Entró sin pedir permiso, como si siempre hubiera vivido allí. Pasaron la tarde juntas, tomaron té, comieron pan casero, leyeron poemas. Abril le pidió ver fotos antiguas, escuchar historias. Al anochecer, Emilia le ofreció quedarse a dormir. Llamaron a su madre para avisar. La conversación fue tensa, pero Lucía aceptó. Sabía que algo estaba cambiando, y así comenzó una nueva rutina. Cada sábado, Abril visitaba a Emilia. A veces traía libros, a veces traía preguntas, pero siempre se llevaba algo más: respuestas, presencia, historia viva. Tomás, al enterarse, enfureció, fue a casa de Emilia, exigió verla, gritó en la puerta. Ella no abrió, luego envió una carta amenazante. «Estás manipulando a mi hija, igual que hiciste con nosotros». Emilia la rompió sin leer el final, porque sabía que no estaba manipulando nada, solo estaba contando la verdad. La visita de Abril marcó un antes y un después, no solo en la vida de Emilia, sino en la dinámica familiar. Lucía, en silencio, comenzó a escribir también. Primero fue un correo corto, luego una carta más extensa. En ella, confesaba no saber cómo pedir perdón, pero expresaba su deseo de reconstruir algo, aunque fuera mínimo. «No te pido que olvides», escribió, «solo que algún día puedas volver a mirar a tus hijos sin dolor». Emilia respondió con una frase breve: «El fuego aún arde, pero no para destruir». En paralelo, la Fundación para la Protección del Adulto Mayor, de la cual Emilia ya era figura honoraria, organizó una conferencia internacional. El tema: herencias afectivas. Emilia fue invitada como ponente principal. Su discurso, titulado Legado sin ruido, habló de cómo las relaciones familiares dejan cicatrices más profundas que los conflictos económicos. Fue ovacionada. A la salida, un hombre se le acercó. Era abogado. Le entregó un sobre. Dentro había una propuesta de conciliación. Tomás ofrecía cerrar todos los juicios, devolver bienes, incluso emitir una disculpa pública a cambio de que Emilia desistiera de toda acción penal pendiente. Ella leyó el documento en silencio, luego levantó la vista y dijo: «Dígale que no quiero su dinero, quiero que me deje vivir en paz». El abogado asintió, se retiró. Esa noche Emilia quemó el documento en su chimenea, lo observó arder. Las palabras, las firmas, las cláusulas legales desaparecieron en humo, porque entendía, más que nunca,
que la herencia que valía la pena defender no era la del penthouse ni la de los títulos de propiedad, era la herencia emocional, la que pasaba de generación en generación, y esa, por fin, había encontrado a quién transmitirse. Meses después, Abril escribió un ensayo escolar titulado La mujer más valiente que conozco. Hablaba de Emilia, de cómo había recuperado su voz, de cómo había sobrevivido al despojo, al abandono y a la traición, sin perder la dignidad. El ensayo ganó un premio y fue leído en una ceremonia escolar ante cientos de personas. Emilia asistió. Se sentó en la última fila. Lloró en silencio. Tomás no fue, Lucía sí. Al finalizar, se acercó a su madre. No dijo nada. Solo la abrazó, largamente. Emilia no devolvió el abrazo, pero tampoco lo rechazó. Sus manos quedaron suspendidas unos segundos, como dudando entre el instinto y el recuerdo. Luego, lentamente, la abrazó también. No hablaron más esa noche, pero el gesto fue suficiente. La prensa intentó revivir el caso, pero Emilia se negó a participar. No dio más entrevistas, no escribió más artículos, solo pidió que respetaran su silencio. Y así, la mujer que había comenzado el viaje con una llave dorada y una traición congelada, terminó rodeada por un fuego nuevo, uno que no destruía, uno que iluminaba. La herencia en llamas había dejado cenizas, pero también calor, y con ese calor, Emilia supo que, incluso entre ruinas, aún se puede sembrar. El invierno había vuelto a la ciudad, esta vez sin la misma ferocidad, pero con el eco silencioso de lo que una vez fue. Emilia encendió la chimenea como lo hacía cada año en estas fechas, pero esta vez algo era distinto. No sentía miedo, no sentía abandono, sentía memoria. Los cristales empañados le devolvían la imagen de una mujer transformada. En su mesa, los libros que leía ahora eran novelas de esperanza, no tratados legales. La casa tenía aromas nuevos, lavanda, canela y a veces pan recién horneado. Abril seguía visitándola los fines de semana. Con ella hablaba del futuro. Con Lucía, en cambio, mantenía diálogos breves, aún marcados por la cautela. Pero ya no había odio, solo distancia en proceso de acortarse. Tomás, sin embargo, seguía ausente, no solo físicamente, había desaparecido también de las conversaciones familiares. Ni Abril hablaba de él. Lucía lo mencionaba con melancolía. Emilia, por su parte, había aprendido a no esperar. El invierno le había enseñado que algunas heridas no se cierran con el tiempo, sino con aceptación. Una tarde, mientras organizaba papeles antiguos, encontró una caja olvidada. Dentro había fotos de infancia, cartas de su esposo, dibujos de sus hijos cuando eran pequeños. También un sobre con documentos de propiedad. Emilia los miró uno por uno. Algunos ya no tenían valor legal, otros sí, pero lo que más la impactó fue una carta de su esposo, escrita antes de morir. «Emilia», decía la carta, «si alguna vez la familia se desmorona, no te culpes. A veces el amor no basta, pero tú bastas, tú sola». Leyó esa frase una y otra vez. Sintió que, de alguna manera, él la abrazaba desde el pasado, y ese eco del invierno ya no dolía, reconfortaba. Los días comenzaron a acortarse. El sol caía temprano y la casa se llenaba de sombras suaves. Emilia comenzó a escribir de nuevo, no un diario, esta vez un libro. Lo llamó Cartas al invierno. Era una colección de pensamientos, reflexiones, pequeños fragmentos de su historia. No buscaba publicarlo, solo dejarlo como legado. En uno de esos escritos anotó: «No todo el frío viene del clima. A veces viene de una palabra que no llega, de una puerta que no se abre, de un abrazo que nunca se da. Pero incluso ese frío enseña». La noticia de su libro se filtró. Una editorial local le propuso editarlo. Al principio dudó, luego aceptó, no por ego.
por testimonio. Abril diseñó la portada. Lucía escribió el prólogo. Esta historia no solo es de mi madre, escribió. Es de todas las que callaron demasiado. El libro fue un éxito inesperado. Lo leyeron en clubes de lectura, se usó en universidades, se citó en artículos sobre psicología familiar. Emilia fue invitada a firmarlo en una feria del libro. Allí, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo. «Gracias por decir lo que yo nunca pude decir». Emilia la abrazó. Ahora ya no estamos solas. Una noche, en medio de una nevada ligera, Emilia recibió una llamada inesperada. Era Tomás. Su voz sonaba distinta, más baja, menos segura. Hubo silencio antes de que hablara. «Mamá, leí tu libro». Emilia no respondió. Esperó. «No sé qué decirte, no tengo excusas. Solo quería escucharte». Fue una conversación breve. No hubo disculpas, no hubo reconciliación, pero hubo algo más valioso, un comienzo. Esa noche, Emilia escribió una nueva entrada. El eco más fuerte no es el del grito, es el del silencio que alguien decide romper. Poco a poco, Tomás volvió a aparecer en la vida familiar. Primero, mensajes esporádicos, luego llamadas mensuales. Emilia se mantuvo firme. No buscaba reparar todo, solo evitar nuevas ruinas. Con Lucía, la relación se había estabilizado. Hablaban de recetas, de libros, de Abril. Una tarde, las tres compartieron una comida. Rieron, evitaron temas difíciles, pero la risa era real. Emilia supo entonces que, aunque el invierno regrese cada año, ya no la encontraría sola. El invierno concluyó con una promesa de primavera. Los árboles empezaban a mostrar brotes, los días ganaban minutos de sol, y Emilia caminaba cada mañana por el parque, saludando a los mismos rostros, respirando el mismo aire que un año atrás le había parecido inhóspito. Ahora era suyo. Organizó una pequeña reunión en su casa para celebrar el aniversario de la publicación de su libro. No invitó periodistas, solo a quienes importaban. Estaban Clara, la periodista que nunca la grabó, Teresa, la amiga del círculo de lectura, Lucía, Abril, incluso Tomás, que llegó con una botella de vino y el rostro de alguien que aún está aprendiendo a pedir perdón. Durante la cena, Emilia se levantó y brindó. «Por los inviernos», dijo, «porque aunque duelen, nos enseñan a valorar el calor». Nadie aplaudió, pero todos sonrieron, en silencio, como si entendieran que en esas palabras había más que una metáfora. Había historia, cicatriz y redención. Esa noche, Emilia durmió profundamente, sin sobresaltos, sin recuerdos dolorosos, porque había aprendido que los ecos del invierno no desaparecen, pero dejan de asustar cuando uno aprende a escucharlos como parte del camino. El calendario marcaba diciembre, la nieve comenzaba a cubrir los tejados y el viento soplaba con una calma engañosa, como si supiera que este invierno sería distinto. Emilia, sentada frente a su ventana, observaba las huellas que el hielo dibujaba sobre el cristal. Eran líneas frágiles, temporales, pero bellas, como la vida. Habían pasado 3 años desde que todo comenzó, desde aquella noche en que fue expulsada, desde la llave dorada, desde el juicio, la ley, las cartas, las pérdidas. Ahora, con 72 años, Emilia ya no cargaba el peso de la rabia ni el miedo, solo llevaba consigo una profunda claridad. Su salud, sin embargo, comenzaba a mostrar signos de fatiga, dolores leves en el pecho, mareos ocasionales, una tos persistente. Nada alarmante aún, pero suficiente para recordarle que la vida no es eterna. Visitó al médico. El diagnóstico fue sutil, pero claro: insuficiencia cardíaca progresiva. Podía controlarse, pero no curarse. Emilia no entró en pánico, solo hizo una lista.
una de esas listas que siempre había escrito en su vida. Cosas por cerrar, tituló el papel. En ella apuntó 5 nombres, 3 promesas y un deseo. El primer nombre fue Tomás. Llamó a Tomás un martes por la tarde. Le pidió que la visitara. Él llegó sin saber qué esperar. Se saludaron con un abrazo corto. Se sentaron frente al fuego. Emilia sirvió té. Hablaron de Abril, del clima, del libro y luego del silencio. «No te traje para culparte», dijo Emilia. «Te traje porque quiero que esta historia tenga un final distinto al que parecía inevitable». Tomás bajó la cabeza. Su voz se quebró. «No merezco tu perdón». «Tal vez no, pero yo merezco paz». Hablaron durante horas. No resolvieron todo, pero tejieron algo nuevo: respeto. Cuando Tomás se fue, Emilia tachó su nombre de la lista, no porque todo estuviera saldado, sino porque el hilo roto comenzaba a anudarse otra vez. El segundo nombre fue Lucía. Con ella el vínculo era más estable, pero aún había heridas abiertas. Emilia le propuso un viaje, unos días en la costa, solo madre e hija. Lucía aceptó con lágrimas. Caminaron por la playa, recordaron viejas canciones, cocinaron juntas. En una noche de estrellas, Lucía le dijo: «Te fallé, no solo como hija, como mujer». Emilia respondió: «Me fallaste como hija, pero me sanaste como mujer, porque ver cómo intentas reparar me devuelve la fe». La abrazó y tachó su nombre también. El tercer nombre de la lista era Clara, la periodista. Emilia quería verla una vez más, agradecerle por haber escuchado sin exponer. La invitó a cenar. Preparó una mesa sencilla, con velas y sopa de calabaza. Clara llegó con flores y un sobre. «Quiero mostrarte algo», dijo. Dentro del sobre había un borrador, un libro basado en mujeres como Emilia. No usaba su nombre, pero era su historia y la de muchas otras. «¿Puedo publicarlo?», preguntó Clara. Emilia sonrió. «Sí, pero pon mi nombre, ya no necesito esconderme». El cuarto nombre era Abril, no porque hubiera algo que cerrar, sino porque Emilia quería dejarle algo más que palabras. Le entregó un cuaderno, su diario completo, a mano, lleno de pensamientos, frases, dibujos. «Este es tuyo ahora. Haz con él lo que quieras». Abril lo abrazó y lloró. El último nombre fue el suyo, Emilia. Tenía que perdonarse por haber callado, por haber confiado, por haber sufrido. Pasó una noche entera frente al espejo, hablándose a sí misma en voz alta. Al amanecer tachó su propio nombre, con tinta roja. Las promesas de la lista también se cumplieron. Donó parte de su patrimonio a una fundación de mujeres mayores sin familia. Escribió una carta para ser abierta solo después de su muerte, dirigida a quienes alguna vez la hirieron, y plantó un árbol en su jardín, uno que había crecido en una maceta durante años sin tierra firme. El deseo final era simple: tener una última Navidad con todos. Abril organizó una cena. Vinieron Tomás, Lucía, Clara, Teresa, rieron, brindaron, escucharon música antigua. Emilia se mantuvo en el centro como un fuego sereno. Días después, el invierno alcanzó su punto más frío. Una madrugada, Emilia no despertó. Se fue en paz, dormida, sin dolor. Junto a su cama estaba el diario, abierto en la última página. Allí había escrito: «El invierno ya no me duele, porque dejé encendida suficiente luz para otros inviernos, y porque aprendí que incluso el hielo florece».